estás en medio de nosotros, Señor. Nos has dado este privilegio, esta oportunidad de poder venir a buscarte, Señor, a buscar tu presencia. Y te hemos encontrado, te hemos alabado, te hemos adorado, pero queremos ahora, Señor, sentarnos a tus pies y oír tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera que me ayudaran a repetir esto, así todos juntos. 1, 2, 3. Creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual, donde les sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. El Señor pronto viene por su iglesia. El tema de esta noche, mis hermanos, es los edificadores de la casa. Y tal vez es un tema que se ha hablado mucho. Tal vez alguno dirá, ya sé, ¿verdad? Y alguien dirá, ya sé de qué versículo va a hablar. Y mis hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y como es palabra viva, aunque escuchemos 10,000 veces un mismo versículo, el Señor siempre nos va a hablar y siempre va a haber un rema que el Señor nos va a dar, porque el Señor quiere hablarnos y su palabra es viva y Él siempre nos va a hablar. Tal vez un pasaje muy conocido, Mateo capítulo 7, verso 24, no lo tengo en pantalla, pero ustedes lo conocen bastante bien. Tal vez solo con la cita no saben cuál es, pero es aquel verso que dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El verso 25 dice: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, lo que el Señor nos quiere decir es: si tú edificas tu casa sobre la roca, tu casa no se va a venir abajo, porque la roca es Cristo y nuestra familia, nuestra casa debe de estar fundada sobre la roca. Y entonces el verso que ustedes estaban esperando, el muy conocido, es aquel que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hermanos, eso es muy cierto. Esa es la base. Vaya, Mateo 7 nos puso la base y dice: bueno, si tú edificas tu casa sobre la roca, sobre Cristo, tu casa no se va a venir abajo, aunque vengan los torrenciales, vengan los problemas, vengan las dificultades, venga lo que venga, tu casa no va a caer si está edificada sobre la roca. Y aquí nos dice: si es Dios el que está edificando la casa juntamente con nosotros, la casa va a levantarse. El Salmo 127, verso 2, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Como estamos hablando de edificar la casa, o sea, por mucho que te esfuerces, eso es lo que nos está diciendo ahí. Por mucho que te esfuerces, tal vez digas: no voy a dormir mucho, voy a madrugar y me voy a acostar ya muy noche, voy a dormir unas 3 horas al día, porque necesito edificar mi casa, necesito trabajar duro para mi casa. Pero el Señor te dice: entonces, si tú estás edificando tu casa con tus propias fuerzas, sin meter a Dios, porque ya vimos, si Jehová no edifica la casa, en vano se trabaja.
puedes trabajar duro, puedes hacer mucho, pero si Dios no está metido en el asunto, en vano estamos trabajando. De nada te sirve desvelarte tanto trabajando por edificar tu casa, porque no se va a lograr. Y entonces dice Proverbios 14, verso 1: la mujer sabia edifica su casa. Entonces tenemos que actuar con sabiduría para poder edificar la casa. Dice Proverbios capítulo 9, verso 1: la sabiduría edificó su casa. La mujer sabia edificó su casa. La sabiduría edificó su casa y le puso 7 columnas. O sea, esa casa no se viene abajo. Ya van 2, ¿verdad? La mujer sabia. Bueno, el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero ese hombre sabio dice, sí, dice, aquel que oye mi palabra, oiga bien, aquel que oye mi palabra y la pone por obra, ese hombre es como aquel hombre sabio. Entonces ya, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el hombre sabio? Es aquel que pone por práctica, que pone por obra la palabra. Entonces le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces sería el primero. El segundo sería la mujer sabia edifica su casa. Tercero, la sabiduría edificó su casa con 7 columnas. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 38. Y en el 11º año, en el mes de Bul, el mes octavo, dice acá, se terminó el templo con todos sus detalles, de acuerdo al plano que se había diseñado. El templo, este es el templo de Salomón. Entonces aquí nos dice, Salomón construyó, o Salomón edificó el templo en 7 años. Y lo hizo, no edificó, o sea, así, Salomón fue un hombre sabio. ¿Por qué? Porque puso por obra la palabra. Ahí lo dice. Lo hizo de acuerdo al plano que se había diseñado. Lo hizo de acuerdo a la instrucción que Dios había dado. Entonces, y ustedes llevarán la cuenta, ¿va? Le agregamos entonces a Salomón otro hombre que edificó. Y aquí lo hizo, dice que lo hizo en 7 años. En capítulo 7, verso 1. Salomón edificó su propia casa. Salomón edificó el templo, 7 años. Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. ¿Cómo es eso, mis hermanos? ¿Qué tanta diferencia habría entre la casa de Salomón y el templo? ¿Por qué? Porque cuando hizo el templo lo hizo en 7 años. Cuando edificó su propia casa tardó 13 años, hermanos. Hay algo nos está enseñando el Señor. ¿O será que Salomón le puso tanto, pero tanto a su casa, y a la casa del Señor ya la voy a hacer así sencilla? ¿Qué tanto le hizo Salomón a su casa que tardó más? Vamos a ver, no es más del doble, es casi el doble. El templo 7 años, su casa 13 años. Y entonces el 13 nos habla a nosotros de rebelión. Y está hablando, es más fácil edificar el templo que edificar nuestra propia casa. Nuestra propia casa nos va a costar, hermano, nos va a llevar más tiempo, porque vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar problemas, va a haber, así como lo que significa el 13, va a haber rebelión. Nos va a costar, hermanos. Edificar la casa no es fácil. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Edificar tu casa no va a ser fácil, así que ponte las pilas. Bueno, miren pues, seguimos sumando. Aparte de Salomón, Noé edificó el arca, otro que siguió las instrucciones. El Señor le dio las instrucciones, lo vas a hacer así, con esta medida, de esta forma. Le dio todas las instrucciones
y Noé edificó el arca. En Génesis capítulo 6, 14 dice que Noé edificó el arca tal y como el Señor le había ordenado, y en el 22 dice que lo terminó de hacer tal y como el Señor le ordenó, siguió las instrucciones. Moisés edificó el tabernáculo. Comienza, creo yo, desde el capítulo 36. Dios le da los planos, le da las instrucciones, le dice todos los detalles. Inclusive hasta le dice quiénes van a trabajar en la construcción del tabernáculo. En el verso 19 termina diciendo: y Moisés terminó de edificar el tabernáculo tal y como el Señor le dio las instrucciones. Otra vez, entonces, para edificar nuestra casa tenemos que seguir las instrucciones que están en la palabra. Entonces ya les di un listado de gente que edificó su casa, que lo logró, que lo hizo. La sabiduría edificó su casa, la mujer sabia edificó su casa, Salomón edificó su casa, Salomón edificó el templo, Noé edificó el arca, Moisés edificó el tabernáculo, y el hombre sabio de Mateo 7, que dice: el hombre sabio que es hacedor de la palabra es alguien que edifica su casa sobre la roca. Entonces yo quiero enfocarme más en los malos edificadores. ¿Por qué? Menos negativo yo, ¿verdad? No, lo que pasa es que ¿cómo podemos edificar la casa? Siguiendo las instrucciones. Y ahí tenemos ejemplos. ¿Cómo podemos edificar la casa? Con paz se edifica la casa. ¿Por qué con paz? Salomón era un pacificador. Salomón era un pacificador, y entonces a él le tocó edificar el templo. Pero como digo, de esto hemos hablado mucho. Hemos hablado bastante, y quizás lo sigamos hablando porque siempre va a haber cosas nuevas que hablar de esto. Pero malos edificadores, ¿quién? La pregunta es: ¿quiénes no pueden edificar su casa? Esto con tal de que nosotros nos revisemos y veamos, porque yo estoy seguro que ustedes dirán: pero yo soy hacedor de la palabra, yo vengo a la iglesia, escucho las prédicas y hago lo que Dios dice. Qué bueno. Pero ¿no será que tenemos algunas características de gente que no puede edificar su casa? Por ejemplo, Proverbios 14:1. Vimos la primera parte: la mujer sabia edifica su casa. Pero no les mencioné la segunda parte que dice: mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, ¿quién es la mujer necia? Mi esposa, van a decir algunos. Cuidadito. ¿A qué mujer se le dice necia? Recordemos que en la Biblia, cuando habla de mujer, también se refiere a la iglesia, también se refiere a la religión. Pero entonces aquí nos enfocamos: ¿quién es una persona necia? ¿Quién es un necio? Para decir: bueno, ¿será que yo tengo algo que me indique que soy necio? ¿Alguna vez se han dicho necio? Miren, dice el necio en su corazón. Pues si alguien me busca ese verso, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Quién es el necio? Aquel que vive. No lo dice con sus palabras, no lo dice con la boca. Aquel que vive como que si Dios no existiera. Por ejemplo, ¿quién es aquel que con sus hechos niega a Dios? Por ejemplo, casi que diría que todos hemos estado involucrados en eso.
De repente estamos haciendo algo que sabemos que no es correcto. Estamos haciendo algo que sabemos que no está bien. Y entonces, cuando uno está haciendo algo que uno sabe que no lo debe hacer, hermanos, uno normalmente hace, mira para todos lados, nadie me está mirando, no hay nadie aquí, y va para adelante, va. Está diciendo con su boca no hay Dios, porque Dios sí lo está viendo. No le importa, Dios te está viendo, sí, pero no importa. Que no me vaya a ver el jefe es todo. Que no me vaya a ver mi mamá, que no me vaya a ver mi papá, que no me vaya a ver mi cónyuge. Pero no importa que los vea Dios, ¿verdad? De alguna manera negamos a Dios. Y entonces dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Alguien lo encontró? Leti, por favor. Salmos 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se nos ha corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Amén. Ahí está, para que digan que no, para que no vayan a decir que me lo inventé. Entonces, la necia con sus manos derriba la casa. Ay, hermanos, entonces puede ser que los hijos estén trabajando duro para edificar la casa. Puede ser que el esposo se esté esforzando para edificar la casa, pero si la mujer es necia, se viene abajo la casa. Ahora pongámoslo al revés. Sí, puede ser que la esposa se esté esforzando, puede ser que la esposa se levante de madrugada a orar, a leer la palabra, a meditar, viene a servir, está aquí en la iglesia, es una mujer santa de Dios, pero el marido es un necio. Pobre esta mujer, porque en vano está trabajando. Lo mucho que puede lograr, el que es necio va a derribar lo que ya se logró. Va, avancemos, porque veamos algunos. Bueno, esa palabra necia, ¿qué dice? ¿Cómo más se puede traducir esa? Esa es la palabra ibelet. ¿Cómo se traduce esa palabra ibelet? Aparte de necedad, fatuo, indiscreción, insensatez, locura, necio, insensato, torpe. Miren, hay mucha gente, no mucha gente, hay algunos que son indiscretos. Hacen preguntas que no deben preguntar. Se meten donde no se deben meter. Hay cosas que no debemos de preguntar, hermanos. Hay que respetar la privacidad de la gente. Cuando alguien no te cuenta algo es porque no lo quiere decir. Pero si uno va y pregunta así directo, la otra persona se siente así como que ¿qué hago ahora? ¿Va? ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo me quedo? ¿Cómo hago para no responderle a su pregunta? Ustedes sabrán. Va, pero entrémosle aquí veamos a esa palabra necia. Ya vimos ahí que se puede ser insensato, puede ser torpe, locura, indiscreción, necedad. Miren, Proverbios capítulo 1, verso 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, ¿quién es un necio? Porque el necio destruye su casa. El necio no puede edificar su casa. ¿Quién es un necio?
aquel que no tiene temor de Dios. ¿Cuándo es que no tenemos temor de Dios, hermanos? Ya se los expliqué. Está cometiendo algún pecado, pero le importa más que no lo vea la gente, y no le importa que Dios sí lo esté viendo. Entonces, como no me está viendo nadie, lo voy a hacer ahorita. Y se le olvida que Dios lo está viendo. Ese no tiene temor de Dios. Desprecia la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Pero desprecia también la instrucción. Entonces, el necio no acepta consejos. Le pueden dar 1000 consejos, hace lo que se le da la gana. Mira, no hagas eso. Nadie te preguntó, le dice todavía. Mira que te va a ir mal. ¿Y a vos qué te importa? Le dice todavía. Mira que es mi vida, no te metas. Y ahora dice, es mi cuerpo, mi decisión. No acepta consejos, no acepta instrucción, no acepta disciplina, no tiene temor de Dios. Hermanos, yo lo digo y cada uno se examina. ¿Habrá algún necio aquí? Veamos más para ver si aparece por ahí el necio. Miren, Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira. ¿Algún enojón? No le pueden decir nada porque ya está enojado y no se queda callado. ¿Y qué dice? Es que yo soy sincero, no me gusta ser hipócrita. Me caes mal. Ya dijo la palabra fea, ¿va? Mira, ya se puso bravo, furioso. El necio no controla su enojo. Grita, pelea, patalea, hace lo que se le da la gana. No controla su enojo. Hermanos, tenemos que controlar nuestro carácter. Miren, ¿cuántas veces hemos destruido una relación tan bonita? Puede ser entre hermanos, puede ser entre padres e hijos, o puede ser entre cónyuges. Hermanos, ¿alguna vez te ha pasado que le dijiste unas palabras duras a alguien? Tan bonita que estaba la relación, eran buenos amigos, se llevaban bien, pero se enojó y enojado, le dijo un montón de cosas y se perdió esa amistad. No digamos los esposos. Con los esposos pasa más porque se tienen más confianza. Y como hay mucha confianza, entonces le dan rienda suelta al enojo. Y como está bravo, va pues, brava pues. Es que es de los dos lados, hermanos. Hay hombres que son tan enojados que hasta el chucho se va a meter debajo de la mesa cuando llega. Y hay mujeres también que no importa su tamaño. Iba a decir entre más chiquita, más brava, pero no importa su tamaño. Entonces, hermanos, otra vez pregunto, contéstense ustedes, no me digan a mí. ¿Habrá algún necio aquí que esté destruyendo su casa sin darse cuenta? Es que lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo. El necio destruye su casa.
Y aquí entonces lo está desglosando. El necio es el que no tiene temor de Dios. El necio es el que no oye consejo. El necio es que no acepta corrección. El necio es que no acepta la disciplina. El necio es que no sigue instrucciones. El necio es el que le da rienda suelta a su enojo. En cambio el sabio dice, miren, el sabio lo reprime, está enojado, respira hondo, se calma y dice, mejor ahorita no digo nada, porque si abro la boca, voy a ser muy duro, mejor me quedo callado. Ahí mañana, cuando ya esté más tranquilo, le voy a decir por qué no me gusta que haga eso, pero ya con amor. Mira, mi amor, fíjate que ayer me contestaste de tal forma y me dolió. Por favor, no me digas así. Pero si lo hubiera dicho en ese momento, ¿cómo se lo hubiera dicho? Entonces, seamos sabios, no seamos necios. El necio se enoja rápido, no lo controla. Se enoja fácilmente, no puede controlar sus emociones. Proverbios 16:32. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. El necio no tiene dominio propio. El necio se deja llevar por sus emociones. Miren, sus deseos, sus pasiones son descontroladas. Sigamos fastidiando al necio a ver a qué hora se desespera. Los sabios atesoran conocimiento. El sabio averigua, se instruye. Pero la boca del necio, miren cómo es la boca del necio, es ruina cercana. Hermanos, ¿algún necio ha perdido su trabajo porque no se quedó callado? Ahorita ninguno, Miren, ni siquiera con el jefe se quedó callado. Dice, la boca del necio. No está hablando del carácter, no está hablando de su fuerza, está hablando de su boca. Entonces, ¿qué problemas hay en la boca? Chismosos, mal hablados, hablan sin pensar. Como dirían en mi pueblo, hablan sin pelos en la lengua. ¿Y saben qué dicen? Prefiero ser sincero y no hipócrita. Eso no es ser hipócrita, hermano. La palabra dice que nosotros debemos de sazonar nuestras palabras. La respuesta blanda baja el enojo. Pero si te vinieron, te hablaron feo, y tú como, no digo tú, el necio, el necio se enoja rápido y contesta sin pensarlo. Ya se encendió el fuego. Entonces, hermanos, cuidado con nuestra boca. Cuidado con hablar sin pensar. No digas todo lo que piensas. Porque, hermanos, cualquiera está enojado, piensa un montón de cosas. Pero si dice, no le voy a decir eso que estoy pensando porque después me voy a arrepentir. Mejor me espero, mejor me quedo callado. Ahora mejor pensemos, no voy a decir lo que estoy pensando decir porque no quiero ser necio. No quiero destruir mi casa. Entonces, como decía, ¿verdad? La mujer necia destruye su casa.
Y la mujer necia o el necio es aquel que con su boca, ese, arruina todo. Tal vez se logra edificar la casa, ya está bonita la casa, la familia pues está unida. Pero si la mujer es chismosa, se le viene abajo la casa, hermano. Proverbios 28-26. El que confía en su propio corazón es un necio. Pero el que anda con sabiduría será librado. ¿Quién es el que confía en su propio corazón? Es aquel que dice, no, yo sé qué hacer, yo tengo experiencia en eso, yo sé cómo actuar, yo sé cómo voy a hacer. Toma sus decisiones sin consultarle a Dios. No, yo sé lo que estoy haciendo. Está confiando en su propio corazón. Entonces el necio no mete a Dios en sus decisiones. Hace lo que se le da la gana porque cree que lo hace bien, que lo está haciendo correcto. Y en cambio el sabio va a consultarle a Dios, va a orar, va a pedirle a Dios sabiduría. Señor, ¿qué hago aquí? Ayúdame, guíame, Señor, dime qué hago, porque yo pienso hacer tal cosa, pero no sé si está bien, Señor. Y el necio dice, yo no necesito orar, yo sé lo que tengo que hacer. Por eso, en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. Por mucho que nos esforcemos, si no metemos a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, la casa se viene abajo, hermano. Se viene abajo la casa. Entonces busquemos la voluntad de Dios. No hagamos lo que nosotros queremos, busquemos la voluntad de Dios. Preguntémosle, consultémosle a Dios. Señor, ¿te gusta esto? ¿Te agrada esto? Y si el Señor dice que no, no, hermanos. Proverbios 22:3. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. Aquí usa la palabra tonto en vez de necio, pero es la misma palabra. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esto nos deja claro, hermanos, que al necio le va a ir mal y le va a tocar sufrir las consecuencias. El necio se mete en muchos problemas. Al necio le va feo, hermanos. Feísimo le va. Horrible le va al necio. Va, miren pues. Ya, dejemos, ¿saben qué? Dejemos al necio en paz. Dejemos al necio en paz, mis hermanos. Génesis capítulo 11, verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Miren, este es otro tipo de edificador. Pero, mis hermanos, ¿cuál es la intención del corazón de ellos para edificar? Preguntémonos, ¿a Dios le agrada eso? Voy a edificar, miren, hermanos, está bien que busquemos cosas buenas para nuestra casa, para nuestra familia. Quiero que mis hijos estudien en la universidad, que se gradúen, que sean profesionales, que encuentren buenos trabajos. Quiero que mis hijos se casen, que sean felices. Eso, que padre no lo desea, hermanos. Pero que alguien diga, quiero que mi hijo estudie en la mejor universidad, porque mi hijo tiene que ser mejor que todos esos. Ya hay una mala intención, hermano.
ya hay una mala intención. Ya su corazón no está sano. Hacer las cosas por competencia, hacer las cosas por envidia, eso no le agrada a Dios. Esto dice, edifiquémonos una ciudad. Eso no está mal. Edifiquemos la ciudad, no está mal. Hagámonos una torre. Dios dice, bueno, las ciudades, la casa debe tener una torre. Una torre representa vigilancia. Hagámonos una casa, pero que se asegura que los ladrones no se metan, que podamos. Está bien, eso está bien. Entonces dice, cuya cúspide llegue a los cielos. ¿No se recuerdan algo similar a eso? Ezequiel o Isaías 14 o 16, ya no me acuerdo. Dice, Satanás, Luzbel, subiré a los cielos donde Dios tiene su trono y me haré semejante al Altísimo. Hermanos, él lo que quería era destronar a Dios, darle golpe de estado. Y este otro dice, construyámonos, edifiquémonos una ciudad, pongámosle una torre que llegue a que llegue a la cúspide, que suba a lo más alto. Y dice que llegue hasta los cielos. Pero ¿cuál era la intención? Después dice, hagámonos un nombre famoso. Entonces, ¿quiénes no pueden edificar? Y podemos seguir leyendo. Miren, si seguimos leyendo, pareciera que está bonito. Porque estamos viendo quiénes no pueden edificar, quiénes son los que destruyen todo. Ya, la necia destruye. Ahora dice, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Lo lograron, hermanos, lo estaban logrando. Verso 6. Y dijo el Señor, he aquí. Miren que aquí el Señor nos está enseñando algo. Nos está poniendo la gente mala que está haciendo, que está edificando con malas intenciones. Está edificando con lo que quieren es estar en lo más alto. Pero el Señor nos va a dejar una enseñanza ahí. Dice, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo. Y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Saquemos algo bueno de ahí. Hasta los montoneros saben eso, hermanos. Pueblo unido jamás será vencido. Pero tienen malas intenciones. Son bochincheros. Son haraganes. Quieren que el gobierno los mantenga. Pero lo que el Señor está diciendo es, en la unidad se logran las cosas. Si nos unimos podemos lograr las cosas, pero busquemos las cosas con buena intención. Hagamos la voluntad de Dios para empezar. Metamos a Dios en nuestros planes. Busquemos la voluntad de Dios. Señor, ¿te gusta esto? ¿Te agrada esto? Yo quiero hacer esto. Edificar esto. Edifiquemos, pero que Dios esté metido en el asunto. Esta gente quería hacerlo, pero porque querían ser famosos, querían un nombre, querían llegar hasta los cielos, querían tomar el control. Y entonces el Señor dice en el verso 7, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Verso 8, así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué?
porque ellos tenían malas intenciones. Entonces, si nosotros queremos edificar nuestra casa, pero queremos sacar a Dios del asunto, podemos trabajar duro, podemos unirnos como familia y aparentemente lo vamos logrando, pero llega el momento que el Señor dice: hasta aquí llegaste. Porque para edificar la casa, en vano trabajamos si Dios no está metido en el asunto. Otro ejemplo, mis hermanos. Mateo capítulo 23, verso 27. Estamos viendo los malos edificadores. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Quiénes son malos edificadores? Los hipócritas, hermanos. Dice: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Fariseos y escribas. Los fariseos eran aquel tipo de gente que se conocían de memoria toda la ley. Ellos estudiaban tanto el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían en ese tiempo. Lo estudiaban tanto, lo sabían de memoria y discutían eso. Esto significa esto. Y entonces ellos tenían la ley y la practicaban. Digamos, por ejemplo, ellos fueron aquellos hombres que encontraron a una mujer en pleno adulterio, la agarran. En vez de llevarse a los dos, porque los dos eran pecadores, agarran solo a la mujer, se la llevan, se la presentan a Jesús y le dicen a Jesús: encontramos a esta mujer en pleno acto de adulterio. ¿Qué hacemos? Y ellos sabían de memoria que la ley decía que cuando encontraban a alguien en adulterio debía ser apedreada. Debía de morir apedreado. Entonces están ahí para ver qué dice Jesús. Y ellos dijeron: va a decir que la matemos, porque no puede negar. Si dice que es el Hijo de Dios, no puede negar la ley. Y Jesús se quedó callado, no les contestó. Al ver que se insistían en preguntar, dice la palabra que él se agachó y empezó a escribir en el suelo. La Biblia no nos dice que escribía, pero podemos como imaginarnos de que empezó a escribir en el suelo: mentirosos, ladrones. Y empezó a escribir ahí todos los pecados que él sabía que habían cometido esos fariseos. Y entonces les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y estaban leyendo ahí los pecados que ellos habían cometido. Y entonces dice la palabra que comenzaron a retirarse desde el más viejo. ¿Por qué del más viejo? Porque era el que más pecados había cometido. Y cada uno se fue retirando hasta que se quedó Jesús solo con la mujer. Y le dice Jesús: ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor, ninguno se quedó, todos se fueron. Ni yo te condeno. Entonces, los fariseos son buenos para juzgar a los demás. Son religiosos. Y al Señor ya les dijo: hipócritas. ¿Quiénes no pueden edificar? Los hipócritas y los religiosos. Que el religioso es aquel que se mira a sí mismo como un santo. No, yo no peco, yo estoy bien, yo no hago nada malo. Pero sí mira los pecados de los demás. Y entonces Jesús les dice: ustedes son religiosos, son hipócritas, porque por dentro
están llenos de inmundicia y por fuera parecen sepulcros blanqueados. Dice el verso 28: así también vosotros por fuera parecéis a los hombres, parecéis justos a los hombres, te la llevas de justo, dice, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Verso 29 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Pero bien que estaban derramando la sangre del Hijo de Dios. Por eso le dice hipócritas. ¿Quiénes no pueden edificar? Los que se creen santos, los que se creen perfectos y andan condenando a toda la gente. Es que ya vio lo que hace fulano, ya vio lo que hizo no sé quién, y ya, viendo el pecado de los demás, pero no ven su propio pecado. Esos no pueden edificar. Lucas capítulo 12, verso 18. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Hermanos, este hombre, Jesús habla de este hombre y les dice: el reino de los cielos es semejante a aquel hombre que sembró mucho y entonces recogió bastante grano. Y cuando recogió bastante grano, no le cabía, tenía demasiado, que ya no había lugar. Y entonces él dice: bueno, voy a derribar estos graneros que tengo porque son pequeños, voy a edificar otros graneros más grandes para que quepa todo lo que tengo. ¿Sabe qué tipo de gente es esta? Aquellos que se enfocan en lo material y dejan lo espiritual por un lado. Y entonces es gente que, mire, hermanos, es gente que solo se preocupa por el dinero. Mira que vamos a la iglesia: no, ahorita tengo que trabajar, si no trabajo no como. Mira que no hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para servir, hay que trabajar duro. Y entonces él dice: voy a edificar otros graneros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. El verso 19 dice: y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. El verso 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿de quién será lo que has provisto? No te preocupaste por tu alma, te preocupaste por los bienes materiales, te preocupaste por hacer riqueza, pero no hiciste riqueza allá arriba, no hiciste tesoros allá arriba, guardaste todo aquí en la tierra. Hermano, es que nosotros podemos enfocarnos y guardar todo aquí en la tierra. ¿Cómo hacemos tesoros allá arriba, hermanos? ¿Cómo se hace tesoros allá arriba? Porque lo que guardamos aquí, ahí dice la palabra: esta noche vienen por tu alma, y lo que guardaste ahí, ¿de quién será? No te lo puedes llevar. Pero hermano, allá arriba tenemos que hacer tesoros. Pablo le dice a la iglesia, a los filipenses creo que se los dice, Pablo les dice: miren, yo no es que ande buscando el dinero de ustedes, parafraseándolo.
No es que ande buscando el dinero de ustedes, no es que ande buscando las ofrendas, las primicias, no es que ande buscando los diezmos. Yo estoy buscando, dice Pablo, que vuestra cuenta aumente allá arriba. Eso dice Pablo. Jesús dijo: dad al pobre, al huérfano, al necesitado. Y cada vez que le das al necesitado, estás haciendo tesoros ahí arriba. Cada vez que das tu ofrenda, estás haciendo tesoros ahí arriba. Entonces aquí el Señor está diciendo: está bien que trabajes, está bien que te esfuerces, pero entonces Mateo 6:33 dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Primero. No está diciendo que no trabajes, no está diciendo que no busques las cosas materiales, pero primero a Dios y después las cosas materiales. Y haceos tesoros allá arriba, donde no se corroe. A este le dice: eres un necio, porque esta noche vienen por tu alma y todo lo que guardaste se va a quedar. Dice entonces el verso 21: así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces, miren, hermano, este es uno que se enfocó en la riqueza terrenal y no le interesó la riqueza espiritual. Los quiero llevar, hablando de esto mismo, los quiero llevar a otro pasaje, Ageo capítulo 1, verso 7 en adelante. Dice Ageo, le dice al pueblo de Israel. Miren, Ageo es un profeta que escribe cuando ya el pueblo de Israel pasó 70 años en Babilonia, esclavizados allá. Fueron llevados a Babilonia y allá vivieron 70 años. Y de repente el Señor los despierta, los levanta, los regresa a la cautividad. Y entonces regresan a Jerusalén, regresan a Judá. Y entonces Dios le dice a Zorobabel, le dice a Nehemías, a Esdras: levanten el templo, reconstruyan el templo. Porque el templo fue destruido, lo tiraron todo, le prendieron fuego. Y entonces solo hay, hermanos, solo hay cenizas, hay cosas, está feo ahí. Y el Señor dice: vuelvan a reconstruir el templo. Entonces empezaron y lo intentaron, encontraron algunas dificultades, abandonaron eso y se fueron. Cada uno se fue a construir su casa. Cada uno fue a levantar su casa y el templo lo dejaron abandonado. Entonces hicieron sus casas hermosas. Dice la Biblia que sus casas eran artesonadas, que eran de cedro, que estaban lujosas las casas, y ellos descansando en su casa, viviendo una vida, pero hermano, una vida tranquila, una vida placentera en su casa, y el templo de Dios estaba abandonado. Entonces Dios le habla a Ageo y le dice: ve y dile a mi pueblo. Y entonces dice, verso 7: así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Pues está diciendo: consideren bien lo que están haciendo. Dice el verso 8: subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Verso 9: porque miren lo que hizo el Señor. Les dice: esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, a la casa de ellos, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada,
mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, ustedes tienen la culpa, les está diciendo. Los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Ya no llueve y la tierra ya no produce nada. Pero ¿por qué? Me hicieron falta versos acá, no sé por qué. En algo me pasé. Aquí estaba. Ya no terminé de leer este verso. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Trabajan duro y a su casa llegan con poco dinero. Comen bastante, pero no se llenan. Y sigue diciendo, bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe su salario, recibe salario en bolsa rota. Hermano, ¿alguno de ustedes le ha pasado que fue a cobrar su sueldo? Le pagaron su sueldo, se lo echó a la bolsa y cuando llegó a la casa no tenía nada. Y cuando se mete la mano a la bolsa se dio cuenta que la bolsa tenía un hoyo. No se lo robaron, lo dejó tirado. ¿Alguna vez les ha pasado, hermanos? Yo creo que a todos. No. Pues se les cayó el dinero y no saben qué pasó. No saben si se lo robaron o se metieron la mano a la bolsa y cuando sacaron la mano se cayeron los billetes. La cosa es, cuando llegaron a casa no tenían el dinero. Eso dice el Señor. Abandonaste mi casa. Te dedicaste a construir, a edificar tu casa, pero la mía la tienes abandonada. Entonces tu salario está cayendo a bolsa rota. Y cuando comes ni siquiera te llenas, te quedas con hambre. Mis amados, esto es palabra de Dios. Esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Cuando tú dejas de edificar la casa puede ser de muchas formas. Tú eres el templo. Cuando dejas de edificar tu propio templo, tu casa se viene abajo. Cuando dejas de edificar la casa de Dios, ¿cuándo es eso? De acuerdo a lo que está diciendo Ageo. Cuando dejas de diezmar, cuando dejas de ofrendar, cuando dejas de colaborar para la casa, tu salario se va a bolsa rota. Y entonces la gente dice, es que no puedo diezmar porque no me alcanza. Y el Señor te dice, no te alcanza porque lo estás echando en saco roto. Señor, pero ¿por qué está roto mi saco? Porque has abandonado mi casa. Y eso, ¿por qué salió esto, hermanos? Porque el Señor dijo de aquel hombre que se preocupó solo por las cosas materiales y no se ocupó por hacer tesoros allá arriba. Entonces somos malos edificadores cuando hacemos eso. Y mi intención no es conocer a los malos edificadores, es que nosotros seamos buenos edificadores. Que seamos como Salomón, edificó la casa de Dios primero. Miren el orden. Primero edificó la casa de Dios 7 años. Después se fue a edificar su casa y le llevó 13 años. Pero edificó las dos. Y entonces dice,
aquel que oye mi palabra y hace lo que dice mi palabra, ese está construyendo su casa sobre la roca. Entonces, sigamos las instrucciones de la palabra. Sigamos las instrucciones de la palabra. Obedece. Sé fiel a la palabra. Se lo dijo Dios de otra manera. Se lo dijo Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que no temas ni desmayes. No te apartarás de mi palabra. En tu boca estará siempre mi palabra. Cuida de no apartarte de mi palabra ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sigamos las instrucciones, hermanos. Ahí tenemos el instructivo. No nos apartemos de la palabra. Y la palabra, lo que hemos visto hoy. Así que en el nombre de Jesús, Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Que esta palabra, Señor, se haga rema en nuestro corazón. Que seamos hacedores de tu palabra. Que lo que hemos visto hoy, Señor, vimos buenos edificadores y malos edificadores. Que al ver a los malos edificadores aprendamos y no seamos como ellos, sino que seamos como aquellos que edificaron, como Salomón, como el hombre que oyó tu palabra y la obedeció, que construyó su casa sobre la roca. Que seamos como la mujer sabia que edifica su casa. Que seamos como la sabiduría que edificó su casa con 7 columnas. Que esta palabra se haga rema en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.